Buenas noches, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Tenemos una conferencia esta noche con Eduardo Flores, MD, un neurocirujano de México. Es un parte del Congreso de tumores cerebrales hace una semana. Y también tenemos un huésped, Héctor Rojas, de Argentina. Déjame introducir a Héctor primero. Buenas noches, Héctor. Hola John, ¿cómo estás? Un gusto participar de esta conferencia como, bueno, panelista y participando del tema tan lindo como son los tumores de la región cerebroendoscópica. Sí, y Héctor, ¿puedes describir dónde trabaja y todo esto? Bueno, yo soy neurocirujano, me llamo Héctor Rojas, soy de Rosario, Argentina, y trabajo en el equipo con el doctor Herrera. Yo me dedico a la parte endoscópica de base de cráneo. Sí, Héctor ha hecho una buena presentación hace una semana. Está en la página de neurocirugía.tv /tumores. Ok, y va a verlo. Ok, buenos días, Eduardo. ¿Puede introducirte y introducir dónde trabaja, qué hace y dónde crece, dónde trabaja, dónde entrena y todo esto? Y Claro que bienvenidos. sí. Claro que sí. Pues muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad que se me brinda para poder participar con ustedes. Y antes que nada ofrecer una disculpa porque el fin de semana pasado desafortunadamente no pude salir temprano de una cirugía y no pude dar la charla. Pero mi nombre es Eduardo Flores Álvarez, soy mexicano. Yo hice la residencia en el Hospital General de México y tuve oportunidad de hacer una estancia en Pittsburgh, llevar a cabo un fellow research, lo cual me dio la oportunidad, pues, de extender mucho más el interés en relación a la neurocirugía endoscópica de base de cráneo. Y en el hospital, ahorita actualmente estoy trabajando en el Hospital General y estoy llevando a cabo mi maestría en ciencias. Me parece muy interesante la cirugía endoscópica de base de cráneo, pero también me parece interesante la cirugía intraventricular. Y ahí en el hospital, recibimos una población enorme de pacientes, pues hemos tenido la oportunidad de poder llevar a cabo los dos tipos de cirugía. Muy bien, John. Bueno, Cuando tú me... ok, sigue con su presentación, por favor. Muy bien. Vamos a comenzar con la presentación. En relación a la cirugía endoscópica de base de cráneo, específicamente de la región celar, de los tumores de hipófisis. Actualmente ya existe un nuevo protocolo, ya se ha podido implementar en muchos hospitales pues de todo el mundo un protocolo perfectamente bien establecido que pretende sacarle ventaja a la cirugía endoscópica. Principalmente la ventaja de utilizar un endoscopio es utilizar un corredor anatómico que nos permita tener un mejor acceso, un acceso más directo a las lesiones. Y de esta manera poder llevar a cabo la cirugía en menor tiempo, con una menor morbimortalidad, y esto disminuyendo la estancia intrahospitalaria de los pacientes. Actualmente ya existe un protocolo que es 24 horas de posoperado, siempre y cuando no se haya presentado ninguna complicación o algo por el estilo. Se pretende también que con el uso de colgajos nasoseptales y esta técnica, pues el paciente pueda tener una mejor recuperación y se propone también una deambulación temprana. El manejo endocrinológico en caso de que llegaran a presentar datos de diabetes insípida, algún dato de desequilibrio hidroeléctrico, algo por el estilo que pudiera manejarse de manera farmacológica, se puede llevar a cabo el manejo ambulatorio endocrino. Ahora bien, es muy importante que para el manejo de este tipo de tumores se cuente con un equipo multidisciplinario. Lo importante o lo más importante es la evaluación de imagen con una resonancia magnética que puede ser convencional o dinámica,
que se lleve a cabo un verdadero escrutinio por parte del servicio de endocrinología, contando con exámenes de laboratorio, perfil hipoficiario, la cuantificación hormonal bastante precisa y esta evaluación que permita al endocrinólogo comenzar un tratamiento sustitutivo en caso de que sea necesario. Y todo esto se debe de conjuntar en una sesión en la cual se debe de llevar a cabo un análisis prequirúrgico, en donde deben de intervenir no solamente los neurocirujanos, los servicios de otorrinolaringología, también el servicio de imagen y también en su defecto oncología o patología. Ahora bien, cabe mencionar que la mayoría de los tumores hipoficiarios son benignos. Esto representa que si se lleva a cabo una resección agresiva, una resección completa, pues se beneficia bastante el paciente. ¿Por qué razón? Porque se le está prácticamente curando. No siempre se puede llevar a cabo una resección agresiva. ¿Por qué razón? Porque hay algunas ocasiones en las que los tumores hipoficiarios pueden presentar una invasión al seno cavernoso, una extensión hacia la fosa media, hacia la fosa anterior o inclusive hacia el tercer ventrículo. Pero siempre que se cuente con una lesión que esté en la línea media, que no tenga invasión al seno cavernoso de manera preferente o invasión a alguna de las fosas, bueno, esto sí nos permitirá llevar a cabo una evaluación para que nosotros consideremos tratar de resecarlo al 100%. En la resección se debe lentes diferentes que tienen graduaciones que van de 0, 30 y 70 grados. Esto con la intención de poder identificar tumor, ya sea en las paredes del seno cavernoso o hacia el espacio supracelular. Es de preferencia que se pueda contar con un neuronavegador, pero no es la regla. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que la base o el fundamento de una buena cirugía siempre es el conocimiento de la neuroanatomía. Y como último, hay que tomar en cuenta la reconstrucción de esta osteotomía que nosotros vamos a llevar a cabo. Puede ser como en muchas instituciones se lleva a cabo con el flap nasoseptal o se puede utilizar también injerto de fascia lata, músculo, grasa o algún injerto sintético como el Duragen. Posterior a la resección, pues se pretende que el paciente con una adecuada evaluación se pueda instaurar el tratamiento adecuado en caso de requerir un tratamiento sustitutivo y comenzar con la movilización temprana. Esto nos ayuda a nosotros a identificar si efectivamente el paciente va a presentar o no pues fístula, que es de las principales complicaciones, y de esta manera manejarla de manera temprana. Y posteriormente poderlo darlo de alta y continuar su vigilancia de manera ambulatoria. Las ventajas del endoscopio en comparación con el microscopio ya han sido muy bien establecidas. Primero, la iluminación es una ventaja que nos va a permitir al introducir una lente acercarnos o alejarnos y dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos, esta iluminación pues nos va a dar una mayor ventaja. También nos provee de una visión panorámica, porque a comparación del microscopio, que es una visión en forma de un cono invertido, el endoscopio va a tener una visión en forma de un cono, pero teniendo la base enfrente de nosotros. Esto nos permite tener una visión panorámica y la maniobrabilidad que nos permite al utilizar o al combinar lentes graduadas, pues es verdadera ventaja en comparación con el microscopio. Ya se ha reportado en algunos estudios, en algunas series, que la mayoría de los adenomas gigantes van a presentar recidiva o vamos nosotros a dejar tumor cuando hagamos un abordaje microscópico endonasal.
En comparación con los abordajes endoscópicos endonasales, pues se reportan tumores o los adenomas mayores de 4 centímetros, pues van a ser mejor resecados a comparación de que si se utilizara el microscopio. En el caso de los adenomas gigantes, se ha reportado que hasta un 40% de tumor se queda como residual. ¿Por qué razón? Porque el microscopio no nos va a permitir alcanzar la visión en el espacio supracelular, en los repliegues del diafragma, al momento de que se colapsa, porque también hay que tener presentes que cuando comenzamos a evacuar el tumor que está confinado en la silla turca, si el tumor tiene una extensión supracelular, el pulso transmitido del cerebro va a ocasionar que comience y va a comenzar a descender la cápsula. Y si nosotros no tenemos cuidado, en esos repliegues que se forman al descender la cápsula puede quedar tumor residual. A su vez, también es muy difícil poder visualizar las paredes del seno cavernoso con el microscopio y de esta manera podríamos dejar tumor residual. Al momento de utilizar el endoscopio, se ha reportado en series que se puede llevar a cabo una resección total hasta en el 89% de los casos. Existe una remisión de un 81%, pero solamente en los casos que tienen invasión al seno cavernoso, que ya han presentado alguna otra cirugía, y la remisión hasta un 66% cuando cuando se tiene también una nueva cirugía y con nueva invasión al seno cavernoso. Al utilizar el endoscopio, se puede tener como principal complicación la diabetes insípida, y en las mejores series se ha reportado hasta de un 16%. Ahora bien, también en series bastante grandes se ha reportado que hasta un 92% de los tumores resecados por vía endoscópica se han dado de alta sin complicaciones. Vamos a ver un video en el que vamos a comentar la técnica para hacer énfasis en las ventajas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros llevemos a cabo una adecuada evaluación prequirúrgica con nuestros estudios de imagen. Debemos de identificar la localización de la lesión, si tiene alguna predominancia, si está invadiendo o no el seno cavernoso, su extensión. Todo esto es bastante importante. Cabe señalar que en la resonancia magnética con gadolinio, específicamente para hipófisis, la porción que realce o que esté captando mayor medio de contraste, eso va a corresponder a la hipófisis sana, porque hay que recordar que en una resonancia magnética para hipófisis se administra el medio de contraste y se esperan 30 minutos y posteriormente se comienza a tomar la secuencia. Tenemos este caso de una lesión que se encuentra confinada en la región celular con un poquito de extensión hacia el lado izquierdo, y vemos que nuestra hipófisis funcionante, porque en este caso está hipercaptante, está siendo rechazada hacia la porción más posterior. Esta es una lesión ideal para comenzar los abordajes endoscópicos endonasales, porque es una lesión relativamente pequeña, es una lesión que está confinada dentro de la sella turca. Y no es una lesión que se extienda hacia el seno cavernoso. Aquí aparentemente tuviera extensión, pero más adelante vamos a ver cómo en realidad no es una invasión al seno cavernoso, sino es un rechazo de la pared del seno cavernoso. Como ya sabemos, la técnica, introducimos nuestra lente endoscópica a través de las narinas, se tienen que identificar los cornetes medios, se luxan los cornetes para que se pueda identificar la hostia esfenoidal. La hostia esfenoidal va a ser nuestra ventana, nuestra cerradura para poder entrar hacia el seno esfenoidal. Y aquí vemos cómo se identifica una hostia esfenoidal bastante bonita, bastante anatómica,
vemos que también el corredor, pues es un corredor bastante amigable, no tiene desviaciones septales y se comienza a hacer la osteotomía. Es importante resecar o realizar la osteotomía del septo nasal por lo menos de 1,5 cm a 2 de posterior a anterior para tener una buena ventana y para poder tener una buena visualización, porque es importante saber que la lente del endoscopio se puede empañar, se puede llenar de sangre si nosotros estamos en contacto con las paredes, y al resecar esta porción del septo podemos mover de manera libre nuestra lente endoscópica sin que se empañe, sin que se llene de sangre. Y aquí estamos realizando la osteotomía. Ampliamos la osteotomía del otro lado con previa luxación del cornete medio. Y es importante que nosotros identifiquemos el piso del seno esfenoidal. ¿Por qué razón? Porque el piso del seno esfenoidal es una referencia anatómica que nos va a servir para seguirlo hacia su porción más lateral, que es en donde podemos identificar la emergencia de la arteria esfenopalatina. Porque en muchas ocasiones, al estar disecando, al estarnos extendiendo en la osteotomía, pues podemos lesionar esta arteria. Y no causa complicaciones si previamente nosotros identificamos su localización y podemos prever inclusive la coagulación. Es importante también tener en cuenta los límites de este abordaje. Se tienen que identificar las celdillas etmoidales posteriores hacia la porción más superior, las láminas mediales de los procesos pterigoideos hacia su porción lateral, y tendríamos también a la órbita en su porción laterosuperior. Una vez que nosotros entramos al seno esfenoidal, debemos de identificar la impresión o lo que correspondería al piso de la silla turca en sus porciones más laterales, las impresiones carotídeas o las carótidas paraclivales, el clivus, y es importante identificar perfectamente bien los recesos óptico-carotídeos. Una vez que nosotros tenemos identificados estas referencias anatómicas, comenzamos con la osteotomía. La osteotomía se debe de realizar de manera amplia para que nosotros tengamos una mejor visualización, un mejor control y poder llevar a cabo una buena y amplia resección. Ya una vez que nosotros expusimos prácticamente hicimos la osteotomía del piso de nuestra silla turca y podemos identificar la dura madre en la que está envuelta la hipófisis, tenemos como referencia hacia nuestras porciones más laterales las carótidas cavernosas y procedemos a realizar la apertura dural. Es importante que durante la técnica de la apertura dural nosotros tomemos en cuenta que el tumor deberá de manera preferente iniciarse la resección en su porción central, yéndonos hacia la porción posterior y después yéndonos hacia las partes laterales. Ya después de haber resecado toda esta porción, tomando en cuenta nuestros estudios de imagen y sabiendo que nuestra hipófisis funcionante está rechazada hacia la porción más posterior, podremos continuar con la porción central, intermedia, las porciones laterales intermedias y posteriormente irnos hacia las porciones superiores. Llevamos a cabo nuestra apertura dural y si se fijan aquí dejamos el hueso en el límite del seno cavernoso. Esta es una manera de proteger el seno cavernoso y no desgarrarlo o no llevar a cabo la apertura. Ya una vez a cabo la apertura dural, la hacemos de manera horizontal longitudinal, debemos de tratar de comenzar a identificar lo que corresponde al tumor. Debemos de tratar de comenzar con la disección. En muchas ocasiones se puede llevar a cabo una disección gentil
Y dependiendo del tipo de adenoma que nosotros estemos resecando, muchas veces se puede identificar una coloración característica. En este caso era una paciente con un adenoma no funcionante. Cuando los adenomas son no funcionantes, tienen una coloración rosa pálida. Regularmente cuando los adenomas son funcionantes o productores de ACTH, podemos identificar que tienen una coloración violácea, amoratada. Y como les dije, primero comenzamos por la porción central, yéndonos hacia la porción más posterior, utilizando la técnica de disección con el aspirador, alguna estructura, y ya que nosotros vaciamos su porción central o su porción más posterior, debemos de comenzar a vaciar o a tratar a continuar la resección en las porciones más laterales. ¿Por qué razón? Porque regularmente ahí es en donde se confina en los recesos laterales las porciones de tumor residual que posteriormente nos podrían dar lata. En este caso se colocó un cotón para continuar con la apertura dural y no permitir que haya un colapso, que haya un descenso del tumor. El tratar de conservar el tumor en su posición, eso nos da una ventaja al momento de llevar a cabo la resección. Y como estamos viendo, ya posterior a llevar a cabo la resección en la porción inferior, vamos a ascender y hacer la apertura dural de manera vertical hacia la porción superior. Debemos de tratar de disecar la dura madre para tener una adecuada visualización de la lesión y tratar de tener un control y saber cuáles van a ser nuestros límites o cuáles son nuestros límites anatómicos para no lesionar el seno cavernoso. En este caso se está llevando a cabo la disección con disector, separando la pared del tumor de la dura madre, y posteriormente vamos a continuar con la resección del tumor. Dejamos el cotonoide dentro para no permitir que haya un colapso y que los repliegues no nos permitan hacer la adecuada evacuación de los recesos, sobre todo de las porciones laterales, como lo estamos viendo a continuación. La lente efectivamente es una ventaja porque podemos acercarnos. Al acercarnos mejoramos la iluminación. Si utilizamos lentes graduadas, extendemos el alcance de nuestra visualización y sobre todo la maniobrabilidad que tenemos con el endoscopio es una gran ventaja en comparación con el microscopio. Y como aquí vemos, estamos tratando de cerciorarnos de haber resecado bien las porciones más laterales inferiores. ¿De acuerdo? Se tienen que revisar perfectamente bien los recesos. Aquí vemos cómo el pulso transmitido, inclusive el pulso de la carótida cavernosa, se puede observar. Y ya habiendo evacuado o resecado el tumor en su mayor porcentaje, vemos cómo el pulso transmitido es más intenso. Posterior a haber resecado el tumor, llevamos a cabo nuestra plastía, y si podemos observar cómo se observa el pulso transmitido, ese es un dato muy importante. Al momento de haber evacuado o resecado el tumor, pues podemos observar que efectivamente comienza a haber un pulso transmitido. Aquí decidimos dejar GEL-FUAM, observamos el pulso transmitido. ¿Por qué razón? Porque no se llevó a cabo la apertura de aracnoides, no vimos salida de líquido cefalorraquídeo, y en este caso decidimos hacer una reparación un poquito más conservadora. Se dejó el GEL-FUAM y posteriormente sonda Foley para que se lleve a cabo una compresión, y tenemos aquí nuestro control postquirúrgico. Si observamos, el endoscopio nos permitió respetar la hipófisis funcionante, que inicialmente observábamos que estaba rechazada hacia la porción más posterior, y podemos observar cómo efectivamente pudimos llevar a cabo la evacuación y la resección del tumor. De manera ideal se debe de realizar
la resonancia magnética a los 3 meses posterior al tratamiento quirúrgico, y aquí observamos que en realidad lo que inicialmente pensábamos que era invasión al seno cavernoso solamente era una compresión. La pared del seno cavernoso se encontraba rechazada. ¿De acuerdo? De esta manera se puede acortar la estancia intrahospitalaria de nuestros pacientes, se puede llevar a cabo una reconstrucción adecuada a la medida del paciente. Cuando se llevan a cabo resecciones de lesiones bastante importantes o de gran tamaño o gigantes, se puede utilizar perfectamente bien nuestro flap nasoseptal. Cuando son lesiones confinadas hacia la silla turca, en las que no hay una apertura de la aracnoides, no observamos salida de líquido cefalorraquídeo, podemos ser un poquito más conservadores sin llegar a utilizar el flap nasoseptal. Y es muy importante que posterior al procedimiento quirúrgico, la evaluación por parte del servicio de endocrinología, el servicio de neurocirugía, sea muy meticulosa. Ahora bien, aquí tenemos cómo hay diferentes estudios en donde se ha llevado a cabo esta alta o el alta de nuestros pacientes de manera muy rápida, muy temprana, y se han tenido muy buenos resultados. Como conclusiones, endonasal, pues tenemos que es una herramienta que podría estar disponible prácticamente en la mayoría de los hospitales. ¿Por qué razón? El costo del endoscopio es mucho más barato en relación a un microscopio. El abordaje endoscópico endonasal extendido, pues, se ha difundido bastante alrededor de todo el mundo, lo cual debe de ser parte del armamentario quirúrgico de un neurocirujano, y se debe de contar con una clínica multidisciplinaria para que se pueda llevar a cabo la adecuada evaluación, el adecuado tratamiento, el adecuado seguimiento y con buenos resultados. Existen diferentes metaanálisis en donde se ha podido demostrar que la resección es de mayor eficacia en comparación con el microscopio. Y de esta manera se pueden ahorrar inclusive costos para los hospitales, y de esta manera continuar pues con el tratamiento de los pacientes sin tener que llevar a cabo inversiones que representen mucho gasto. Estas son 5 conclusiones por parte de nuestra clínica en el Hospital General, y pues hemos terminado la plática. ¿Tienen alguna pregunta? Pues muchas gracias, Eduardo. Qué excelente presentación. Muy claro, buen slides, buen video, muy buena resolución. Yo creo que los neurocirujanos probablemente tienen mucho comentario y preguntas. Muchas gracias. Y déjame primero introducir César Yanis Guandique. Acabo de llegar. César, ¿puedes decir hola a Eduardo, por favor? ¿Está allá, César? Tal vez no. Ok, Héctor, ¿quiere empezar con preguntas o comentarios? Hola, hola Eduardo, la verdad quería felicitarte, la presentación fue muy interesante. Algunas preguntas que más que preguntan son en realidad los puntos donde siempre tratamos de discutir, ¿no? ¿A qué tipo de tumores ustedes hacen el alta precoz? O sea, el protocolo incluye todos los adenomas, solo se manejan en los micro, o dependiendo de lo que hacen la cirugía, ustedes deciden una alta precoz. Muy bien. De preferencia, nosotros lo tratamos de manejar en los pacientes que tienen un adenoma, que tienen todavía la función hipofisiaria casi al 100%, y sobre todo lesiones que están confinadas en la silla turca, porque esto nos va a permitir tener un mejor control, un mejor manejo, saber que si identificamos la hipófisis funcionante durante la cirugía y no se lesionó, y tener un adecuado control de líquidos
no tendría por qué presentar diabetes insípida. Pero en el caso de los adenomas, que ya son adenomas gigantes, que tienen deficiencia hipofisiaria casi al 100%, es un poquito difícil que los podamos dar de alta a las 24 horas, porque esos pacientes van a presentar mayor descontrol. Se debe de llevar a cabo una vigilancia más estrecha para quedar completamente seguros de que no vayan a presentar algún déficit, sobre todo de un déficit adrenérgico que vaya a poner en peligro su vida. De preferencia, yo creo que se debe de comenzar con lesiones no funcionantes en las que la función hipofisiaria se encuentre, si no al 100% en su mejor capacidad, y que sean lesiones confinadas a la silla turca. Y que durante el tratamiento quirúrgico no se observe salida de líquido cefalorraquídeo, no haya una apertura de aracnoides, porque eso va a dar la confianza de que efectivamente la mucosa se integra y comienza a repitelizar prácticamente al tercer día, segundo día ya la mucosa está regenerándose. Okay, sigue Héctor. ¿Hay más preguntas, Héctor? Ok, gracias por la respuesta. Otra consulta. ¿Trabajan solo neurocirugía o en equipo con otorrinolaringólogos? Hemos hecho un énfasis en trabajar en equipo, que el otorrinolaringólogo se incluya como parte de la clínica, también el personal de imagen se incluya como parte de la clínica, y lo que hacemos nosotros es que hacemos una sesión, tratamos de sesionar los casos para que se pueda llevar a cabo un análisis desde la imagen, extensión, cuáles van a ser las metas de la cirugía y en conjunto con los médicos de endocrinología, para que se pueda estar pensando o se pueda estar sospechando cuál va a ser el manejo postoperatorio. De esa manera, en la discusión, en el análisis, nosotros como neurocirujanos podemos prevenir a los endocrinólogos. En el caso de lesiones gigantes, extensas, en las que pues haya un compromiso importante, podemos nosotros asegurarles que la resección va a ser un poquito más radical, más agresiva, y que esperamos por la manipulación que el paciente efectivamente vaya a presentar alguna alteración hormonal. Pero sí se debe, yo creo que se debe de incluir al otorrinolaringólogo. ¿Por qué razón? Porque como neurocirujano tú vas a poder llevar a cabo la resección de mejor manera si el otorrino lleva a cabo el abordaje, tú te concentras a la resección y él se dedica a la reparación, porque a veces difícil en la que tú te cansaste o estás un poquito cansado, al momento de ya llevar a cabo una reparación o colocar el flap nasoseptal, ya no tienes tanto cuidado, ya no eres tan meticuloso. Entonces, de preferencia, que el otorrino lleve el abordaje, tú llevas a cabo la resección como neurocirujano y el otorrino ponga mucho énfasis en la reparación. Esa es mi sugerencia. Yo tengo una pregunta de un médico general, no soy neurocirujano, pero este tipo de herramienta de endoscopy está disponible solamente en ciudades grandes, no está en todas las ciudades. Sí, acá afortunadamente solamente se cuenta con endoscopio en hospitales de tercer nivel, en hospitales grandes. Lo importante, yo creo que al ser una herramienta de fácil adquisición, porque no es muy cara, es que se pudiera contar con más endoscopios en prácticamente todo el país. Pero desafortunadamente esa no es una posibilidad. En México son contados los hospitales y tienen que ser hospitales grandes para que se cuente con un endoscopio. Yo creo que Argentina, Buenos Aires tiene un... ¿Tú usas, verdad, Héctor? ¿Tú tienes un grupo endoscopía? Está mute, está mute. You're mute. Héctor, está muted. Ok, perdón. Okay. Nosotros tenemos endoscopía
endoscopía en los hospitales en Rosario y en Buenos Aires. Pero es lo que dice nuestro colega, que es verdad que realmente, si bien la endoscopía ha permitido, digamos, universalizar un poco, porque como él dice, es mucho más barato un endoscopio que un microscopio, sigue manteniéndose como una práctica de hospitales de alta complejidad, por supuesto, ¿no? Okay. Así es. Hola, hola, César. Oye, tiene preguntas. Primero, César Guandique, de El Salvador, es Eduardo. Eduardo Flores. Y Héctor Rojas. Hola Eduardo, hola Héctor. Disculpen que me haya ausentado un momento, pero tuve problemas de conexión. No No te preocupes. escuché toda la charla, pero al final me di cuenta pues que la calidad de presentación fue altísima desde el punto de vista académico. Solo Gracias. un par de preguntas, Eduardo. Eh, no sé si lo dijiste en tu charla, pero ¿tienen experiencia ustedes con el abordaje endoscópico para macroadenomas hipoficiarios, pero que vayan más allá de los márgenes convencionales, es decir, hacia la región paracelar o tan alto como el tercer ventrículo? O sea, ¿tienen ustedes experiencia en ese sentido para poderlos abordar? Sí, es poca porque regularmente iniciamos con lesiones pequeñas y conforme fuimos adquiriendo experiencia, nos fuimos extendiendo a lesiones más grandes. Si se tiene experiencia, yo creo que es una muy buena herramienta el endoscopio, sobre todo con lentes de 30 grados. La lente de 70 grados sí te permite tener mayor angulación, pero no creo yo que sea tan necesaria. Y con el abordaje endoscópico endonasal extendido, eh, identificando bien los márgenes, se puede llevar a cabo una muy buena resección. A mí me tocó observar que en algunos hospitales, cuando se tenía una extensión importante hacia el tercer ventrículo o que estuviera bastante grande la lesión, se trataba de resecar la mayor cantidad posible y se hacía en un segundo abordaje en una semana posterior para resecar el resto. Este le llamaban los abordajes en 2 estaciones hasta 3 estaciones, y lo cual permite por este pulso transmitido del cerebro que descienda el tumor. También tuvimos la experiencia de que en otro paciente que tenía un adenoma, un macroadenoma, un adenoma gigante, no hicimos la resección completa, pero posteriormente presentó fístula del líquido cefalorraquídeo. Al introducir el endoscopio, al volverlo a meter a quirófano para hacer la reparación de la fístula, tuvimos que quitar todo el colgajo de mucosa y efectivamente observamos después de 3 días que la porción que estaba más superior del adenoma ya había descendido. Y eso nos permitió, sin la intención de tratar de resecarlo en una segunda estación, de terminar la resección. Entonces, creo yo que la, el- el- la lesión ideal es una lesión que se mantenga en la línea media, de preferencia sin invasión, pero sí está descrita el abordaje hacia el seno cavernoso, trombosar el seno cavernoso de manera intencionada para resecar los tumores y que no se extienda hacia la fosa media o hacia la fosa anterior. Sí tuvimos también la experiencia de trombosar algunos senos cavernosos para extender nuestra resección. Tuvimos éxito y yo creo que también es un abordaje seguro. El endoscopio para abordar el seno cavernoso da mucha seguridad por la visualización, porque uno se puede acercar a tratar de identificar con detalle la carótida, algunas estructuras, algunas referencias anatómicas y hacer aperturas pequeñas controladas para poder introducir ya sea el tisucol o el fluosil y trombosarlo. Creo que eh, tenemos poca experiencia, como te comentaba, pero sí sugiero yo que se utilice el endoscopio para lesiones gigantes. Bueno, Perfecto, gracias.
Okay, ¿hay más comentario o preguntas, Héctor? Está mute, es difícil para recordar, ok. ¿Hay más comentario, Héctor, o preguntas? Felicitarlo, Eduardo, por su presentación y bueno, coincidimos en todo lo que dijo, así que la verdad fue una linda experiencia compartir este momento con ustedes. Gracias, Héctor. Ok, muy bueno. Nada, Eduardo. ¿Qué dice? Sí, mi sueño es para tener este tipo de presentación a toda Latinoamérica, todos los residentes de neurocirugía en todos los países latinos. Y gracias especialmente Eduardo, para ti, para venir en su día libre para esa excelente presentación. Y gracias César y Héctor para venir. Y buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas John. noches. Saludos a Buenas todos. noches. Saludos a todos.